Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutos más para que se terminen de conectar todos nuestros invitados y podamos comenzar este webinar. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Les quiero presentar a nuestro speaker del día de hoy. Él es Israel Guarneros. Israel descubrió ya hace algunos años el poder de la comunicación para ayudar a las empresas, pero también a las personas a cumplir sus objetivos profesionales y personales. El doctor Guarneros es socio director en World Consulting, en donde ayuda a empresas a dejar huella entre sus diferentes públicos a través de consultorías, asesorías, cursos y talleres. Ha tenido la suerte de consultar y asesorar a la CFE, la Concamex, ADO, Levi's, Secretaría de Economía, el IMSS y a diversas pymes a lo largo de la República Mexicana. Le entusiasma encabezar conferencias nacionales e internacionales sobre comunicación estratégica, branding y mercadotecnia en escenarios tanto empresariales como académicos. Le fascina dar clases ya que es docente en diferentes universidades a nivel posgrado y actualmente coordinador de posgrados de comunicación y branding de la Universidad de La Salle. Y finalmente, él considera el aprendizaje como la mejor compañía durante toda la vida. Cuenta con diversos diplomados con una especialidad en comunicación de mercadotecnia, una maestría en comunicación estratégica y es doctor, pero no de los que usan bata blanca en comunicación y pensamiento estratégico. Muchísimas gracias, Israel. Ya está todo listo para que puedas comenzar. Les recordamos a nuestra audiencia que está el espacio de Q&A o preguntas para que ahí puedan dejar sus dudas y serán contestadas al final de la sesión. Gracias. Excelente, muchas gracias. Un verdadero placer estar aquí con ustedes, con todos ustedes, que bueno que se conectan. Bienvenidos, bienvenidas, de verdad. Pónganse cómodas, pónganse cómodos. Saben que los webinars tienen este beneficio, esta ventaja, que estás en un lugar que tú puedes elegir. Entonces espero que la mayoría estén en sus hogares, estén relajados, tranquilos y que disfruten de esta charla. Antes, agradecer a Merca 2.0 por este espacio, por esta plataforma que nos brinda y desde luego a la Universidad La Salle, en particular a la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, FAMADIC. Pues muy bien, entonces vamos con esta charla, de verdad esperando que sea de absoluta utilidad para cada uno de ustedes. Pues muy bien, el tema de hoy, la charla de hoy, habilidades para la nueva realidad. ¿Realmente podemos hablar de una nueva realidad? Pues yo creo que sí, de alguna forma los cambios se venían generando ya de manera muy acelerada y pues sabemos que este bicho que entró a nuestras vidas, que entró en todo el mundo, digo, sabemos que no es algo meramente local. Entonces, este bicho pues hizo que entráramos en este bache y de alguna manera este bache hizo que se acelerara todavía más esto que podemos entender como nueva realidad. Pero ¿qué trae esta nueva realidad? Pues esta realidad trae mucha complejidad. Ojo, complejidad no es sinónimo de complicado, ¿sí? De alguna manera lo complejo está conformado por una cantidad de elementos que están en juego y eso es parte de esta realidad que estamos viviendo. Muchos elementos en juego, no solo hay una situación de salud, sino que esta situación de salud se convierte en una situación social y a su vez en una situación económica y a su vez en una situación cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí estamos hablando de un mundo más complejo, ¿sí? Pero si tú lo afrontas desde la complejidad, tendrás mayores posibilidades de que este mundo no sea de plano complicado. Lo complicado no tiene forma de analizarse ni medirse.
lo complejo sí. Entonces, ese es un aspecto de esta nueva realidad. El otro aspecto es que de verdad nos puso a prueba principalmente a partir de las limitantes en cuanto a posibilidades de poder interactuar con los demás. Sabemos que somos seres de encuentro y esta situación realmente nos puso en jaque. Las nuevas tecnologías sabemos que han sido de mucha utilidad. No podemos depositar todo en ellas, ¿sí? Porque las tecnologías, lo sabemos, sin la parte humana, pues no tendría ningún sentido. Entonces, gracias a esas tecnologías es que ahora nos podemos conectar a distancia. Pero muy bien, vamos a entrarle al tema. Ok, perdón, aquí tuve un poco de problemas para que avance el slide. Segundo, por favor. Correcto. Vamos para atrás. Ok, vamos a hablar en esta ocasión de 3 habilidades personales y esto es muy importante. Es decir, lo personal, ¿sí? Determina en este sentido tus éxitos profesionales, no es al revés, ¿no? Comúnmente nos enfocamos a tener prosperidad en lo profesional, pero dejamos atrás la parte personal. El enfoque en este sentido es distinto. 3 habilidades personales que sí pueden provocar y sí pueden traer un impacto profesional que sea de beneficio no solo para ti, sino para la organización con la cual te encuentras. Muy bien. Esto te servirá para enfrentar precisamente esta nueva realidad compleja, ¿correcto? Y por aquí, perdón que lo mencione, tal vez les sea útil más adelante. Esto vendrá en un libro que estoy preparando, espero que esté muy cercano en el tiempo y serán en realidad 10 habilidades. Sin embargo, aquí avanzaremos con 3. Muy bien, estas 3 habilidades, ¿sí? Para que tengan mayor impacto y para que tengan mayor posibilidad de ser aprendidas, captadas por cada uno de nosotros, se convierten en 3 metáforas poderosas. Sabemos que la metáfora tiene esa intención y tiene esa capacidad de presentar las cosas de manera más atractiva. Y si yo percibo algo de manera atractiva, también tengo mayores posibilidades de que yo aprenda este mensaje que está precisamente situado detrás de cada una de estas metáforas. Entonces, vamos a avanzar. Pregunta muy importante. Esta es una pregunta que tienes que hacértela de manera honesta a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo estoy percibiendo la realidad? Bien, sucede más o menos esto. Aquí vemos 2 situaciones antagónicas, ¿no? El ver una situación a través de un tipo de lente y el ver otra situación a través de otro tipo de lente. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa apostar a que siempre serás absolutamente positivo en la vida o que siempre serás una persona absolutamente negativa. Pues no, no lo creo. Yo creo que estos antagónicos a veces distorsionan precisamente la realidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No, la vida no es totalmente un claro o totalmente un oscuro. No hay nada totalmente negativo y nada totalmente positivo. Es decir, entre estas 2 posturas hay una escala, hay una gama amplísima de posibilidades, ¿sí? Si nos vamos del negro al blanco, entenderemos que en medio existen precisamente una serie de tonalidades, una serie de grises y que estas se convierten en una mayor riqueza de concepción y para poder actuar de manera más holgada en la vida, tratar de evitar estas situaciones tan radicales. ¿Esto significaría vivir en la mediocridad? Pues aquí vamos con el término adecuado, ¿sí? A lo mejor empleo otra expresión, no el término adecuado, sino que el término que se utilizó en la antigüedad, ¿sí? Transportémonos a la antigua Grecia, ¿no? Donde los clásicos hablaban precisamente de mediocridad. Tal vez ahora la connotación, la idea que te produce mediocridad sea bastante negativa. Sin embargo, originalmente se hablaba de mediocridad para establecer la justa medida de las cosas, ¿sí? Se hablaba de mediocridad para llegar precisamente a este equilibrio y este equilibrio tiene mayores posibilidades justamente en esta gama de grises que te platicaba hace unos segundos. Entonces, pues sí,
la apuesta sería vivir en esa mediocridad, es decir, tener esa medianía, tener esa posibilidad de no situarte en los extremos, porque el situarte en los extremos te llevará a una situación ideal absolutamente positiva que puede ser engañosa, o por el otro lado, a una situación totalmente oscura, totalmente nublada, que también no te permite ver con claridad. Y hacia allá va precisamente esta idea. Recuerdo, vamos a hablar de 3 habilidades. Ahorita estamos empezando a tratar la primera para que concluyamos y quede específicamente situada cuál es esa habilidad. Pero avanzamos. Esto tomado de Epicteto, ¿no? Un filósofo estoico, también de la última época, digamos, muy nutrida de filósofos griegos, y Epicteto ha sido utilizado y se ha parafraseado muchísimo una de las frases que él dejó con gran sabiduría. Y bueno, si yo entro a sumar la paráfrasis, es decir de otra manera lo que él expresó, sería como está escrito acá. No es la realidad misma lo que nos hace sentirnos mal, ¿bien? Sino lo que nos decimos con relación a esa realidad. Y este es un tema fundamental, es un tema trascendente, porque el matiz que le damos nosotros a esa realidad que percibimos es lo que nos hace pasarla muy mal, muy bien, o pasarla regular. Entonces, esto es muy importante. Las situaciones mismas no te determinan. Lo que te determina es precisamente el cómo estás interpretando esta situación. Y vamos a ver enseguida, ¿sí?, que esto es parte de una primera habilidad que se convierte en fundamental para poder llevar adelante de manera mejor personalmente y profesionalmente esta nueva realidad que estamos viviendo, esta nueva realidad compleja. Entonces, esta primera habilidad que ya entró en contexto con lo que expliqué anteriormente, tiene que ver con percibir correctamente la realidad, evitar distorsionarla, evitar dramatizar. Pensaba que solo era a nivel Latinoamérica, sí hay mucho de eso, pero creo que a nivel mundial llevamos un gen auténtico que tiene que ver precisamente con aventarnos al drama. Sabemos que gran parte de nuestra cultura popular, por ahí rastrea algunas de las canciones más populares, y muchas de ellas tienen este rasgo de dramatismo, este rasgo de aventarnos al suelo, pero que al final tendremos que ser muy claros y tratar de percibir de manera más correcta esa realidad. Esto quiere decir que según ves el mundo, así piensas y en consecuencia actúas. Martin Seligman menciona a través de esta expresión esta idea, ¿no? Así como piensas, así sientes. De verdad, cualquier situación puede tomar un matiz distinto a partir de cómo la estás interpretando. Entonces, habrá que tener absolutamente cuidado con la forma en que estás pensando y que estás interpretando la realidad que estamos viviendo. Puede haber realidades malas, eso es parte de la vida misma, ¿bien? Pero tú puedes incrementar esa parte negativa y la puedes llevar de que sea algo malo a una situación terrorífica, ¿sí? Entonces, esa carga adicional, pues está distorsionando la forma en que estás percibiendo, o cómo tendrías que percibir esta realidad que te está tocando. Avancemos. Esta habilidad, como le decía, habría que traducirla en una metáfora poderosa, en una metáfora que te permita comprender más utilizar, perdón, esta habilidad precisamente de la que estamos hablando. Entonces, aquí precisamente la metáfora es un enfoque consciente, afinar el pensamiento, aclarar el pensamiento, porque sí es muy común que pensemos las situaciones de manera sumamente distorsionada. Entonces, esto es parte de una habilidad que se convertirá, o que ya es una habilidad que debe ser determinante. Si tú estás distorsionando a cada momento tus realidades, bien, estarás actuando de manera distorsionada y no estarás siendo ni efectivo ni eficiente ante esta realidad.
Entonces, bien es necesario que hagas una pausa, que enfoques de manera correcta, que enfoques de manera consciente y no de manera automática, y es muy probable que las situaciones se logren establecer en su justa medida, ni desbordarnos hacia la parte totalmente positiva, ni desbordarnos hacia la parte absolutamente negativa. Entonces, aquí queda una primera habilidad convertida en una metáfora que es precisamente enfoca conscientemente, pon a foco y haz que tu pensamiento esté centrado, esté ubicado, y solo así podrás ver de manera más clara. Muy bien, vamos a echar hacia adelante. Segunda habilidad. Esta segunda habilidad tiene que ver con diseñar estratégicamente. Bien, y aquí es donde seguimos o sigo con la intención de esclarecer conceptos que muchas veces los distorsionamos, o que muchas veces nos anclamos en el único concepto que conocemos, o en la única definición, si quieres llamarlo así, que conocemos a partir de un término. Entonces vamos con el tema diseñar y con el tema estratégico. Comúnmente cuando piensas en diseñar, es probable que ubiques a diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores de interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos reales, cada uno de nosotros somos diseñadores, aunque en ocasiones de manera inconsciente, pero aquí el secreto es diseñar de manera consciente. Y diseñar tiene que ver con imaginar y generar propuestas que sirvan para solucionar, que sirvan para llegar a mejores fines. ¿Bien? Al mismo tiempo, diseñar implica comprender una situación actual, y esta situación actual, una vez que la comprendo, una vez que la analizo, estaré en mejores condiciones para poder mejorar esa circunstancia que al principio descubrí y que posteriormente analicé. Entonces, diseñar, imaginar situaciones mejoradas y después verificar cómo puedo llegar hacia allá. Y cómo puedo llegar hacia allá es el campo de lo estratégico. Bien, ¿de qué va lo estratégico? Lo estratégico hace referencia a, en primer lugar, imaginar, ¿sí? Y después realizar una serie de acciones generales para poder anticipar, en primer lugar, con esos escenarios un futuro, ¿sí? Y ponerme a trabajar desde el día de hoy para tratar de aproximarme lo más que pueda a ese futuro. Sabemos que en el Inter hay una serie de circunstancias que dificultarán llegar a ese futuro tal y como lo imaginé. Sin embargo, aquí algo muy importante es que sí hay una gran diferencia entre poder anticipar un futuro y poder acercarte a él, y pues que de plano no anticipes nada, y que el futuro te llegue sin que te des cuenta, y tal vez te llega sin que tú hubieras tenido alguna posibilidad de intervenir el presente para que ese futuro llegara mejor. Entonces, un primer aspecto del estratégico hace referencia a lo futuro. Si actúas todo el tiempo en el corto plazo, estás dejando posibilidades que con el tiempo te alcanzarán. Entonces, si no las gestionaste, si no las viste en primer lugar, pues se pueden ser totalmente negativas o contrarias a lo que tú estás esperando. Crear escenarios es parte de este ejercicio. Y aquí algo muy importante, bien, esto también se ha utilizado en muchos ámbitos, esta expresión de ver el árbol, pero también ver el bosque, es decir, entender el contexto, porque justamente el contexto precisamente determina estas situaciones muy específicas. Si regreso a los términos que he tratado aquí de platicar con ustedes, o de establecerlo con ustedes, empezando por mediocridad, ¿no? Que sabemos que cuando lo metemos en un contexto distinto se resignifica y toma un nuevo sentido. Entonces, hacia allá sería precisamente el ejercicio. Ahora se me ocurre otro concepto que hoy en día pues parece ser que no es tan positivo. El concepto o el término de ocio, ¿sí? También en la antigüedad los griegos lo entendían de otra manera, ¿sí? Ellos entendían el ocio como aquel espacio que te permitía crecer en lo personal, crecer y profundizar y convertirte en mejor persona. Entonces, esta concepción ahora tal vez
no es tan familiar cuando utilizas el término ocio, ¿no? Tal vez pensarías únicamente en pasarte horas conectado a Netflix o a Facebook o qué sé yo. Pero en fin, ahí el afinar esos términos. Entonces, el contexto es fundamental. Ver la situación en particular, pero no perder de vista y tratar de meterla en un contexto que sea mucho más pertinente. Comprender que todo está interconectado. Ya hablaré un poquito más adelante sobre ello, y todo está interconectado, tanto así que el fenómeno de que una persona se contagió en un lugar muy lejano, ¿correcto? Y explíquense cómo es que esta persona, ¿sí? Pues desencadenó lo que se convirtió en una pandemia de este nivel, ¿sí? De este nivel que ha causado muchísimos desenlaces catastróficos y que en el tiempo también ya lleva bastante tiempo en acción. Entonces, todo está interconectado. Entonces, tu visión estratégica tendría precisamente que entender, ¿correcto? Que nada está aislado. Tarde o temprano algo tiene repercusión en otros elementos que están en el mismo contexto o fuera de ese contexto. Avanzo. Una expresión muy útil, la planificación a largo plazo, no es pensar en decisiones futuras, ¿no? Aquí lo interesante es cuál será el futuro de las decisiones presentes. Y esto es parte de lo que les explicaba, y la intención aquí es redondear esta idea. Esto quiere decir que lo que tú desarrolles ahora, lo que tú imagines ahora y lo lleves a la práctica, es tan importante que en el futuro esto volverá a ser un nuevo presente. Bien, pero ese nuevo presente, si no lo gestionaste desde ahora, puede traer, insisto, futuros que tal vez no son los deseados. No puedes y no tenemos la capacidad como seres humanos de poder establecer con toda precisión cuál será mi futuro. Sin embargo, hay un porcentaje grande, ¿sí?, que no es destino. Un porcentaje pequeño es destino, correcto, pero un amplio porcentaje no es destino, y tú lo puedes ir construyendo y lo construirás día a día, pero no día a día pensando únicamente en el corto plazo, sino haciendo el ejercicio de visualizarte en el futuro, regresar al presente y ahora sí desarrollar ciertas acciones que te llevarán hacia allá. Muy bien. Esta segunda metáfora poderosa, ¿sí?, que ayudará a desempeñarte como estratega, es precisamente el diseñador de estrategias. Bien, una persona que está precisamente interpretando las situaciones y que está buscando las formas de mejorar esa situación, de reducir esa complejidad, de adecuarla a las situaciones que quisiera vivir. Muy bien, avanzo. Este es un modelo, ¿sí?, que puede ser muy práctico. Imaginamos que tú estás situado justamente aquí en el presente, y lo primero que tienes que hacer en este ejercicio de diseño estratégico es generar un diagnóstico, ¿no? Y esto es de múltiple aplicación. Lo empiezas a hacer por tu persona, pero sabemos que también en tu personal puede ser desde el ámbito muy, muy personal, desde el ámbito de salud, desde el ámbito profesional. Entonces, sitúate en una de estas situaciones particulares que quieras mejorar, y lo que tendrás que hacer es que cuando estés situado en la actualidad, ¿sí?, tendrás que generar un diagnóstico, es decir, entender en dónde estás parado ahora, ¿correcto? El siguiente momento es imaginar hacia dónde quieres partir, mejor dicho, a dónde quieres llegar, a dónde quieres situarte, que esto será un ejercicio de entender un lugar mejor del cual te encuentras ahora. Y justamente cuando ves esa distancia que hay entre la situación actual y cómo quisieras estar más adelante, es decir, actualmente tengo este empleo y estos ingresos, o actualmente tengo esta condición de salud, tienes que imaginar en qué lugar quisieras estar. Una vez que lo imaginas, generas metas y objetivos, es decir, ¿qué quiero lograr? Bien, y después, en consecuencia, se generará una brecha, ¿sí? Es decir, un gap entre cómo estás ahora y en dónde deseas estar. Y justo ahí, para reducir esta brecha, para reducir esta distancia entre dónde estoy y dónde quisiera estar, es que vas a emplear precisamente el diseño estratégico. Vas a diseñar alguna estrategia que te permita llegar allá. Muy bien. Avanzo un poquito acerca de este modelo, que reitero, este modelo es de aplicación sumamente práctica y pues es al final y al principio un enfoque estratégico.
Muy bien. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Pues es muy similar si tú utilizas esta idea del médico, ¿no? Lo primero que hace el médico es investigar cuál es tu estado de salud, con el cual llegas a visitarlo, analiza de manera presencial, hace auscultación y si no es suficiente, te envía algunos exámenes de laboratorio, ¿bien? Y esto con la intención de que él pueda descubrir cuál es esa problemática o, ¿por qué no?, cuáles son esas oportunidades que tienes para estar cada vez más en una mejor condición de salud. Entonces, esto tendrías que hacer precisamente en cualquiera de los ámbitos sobre los cuales quieras cambiar. Investigar, analizar cuál es tu situación y tratar de descubrir qué problemáticas son las que están concluyéndose a partir de tu situación actual, para que después, bien, podamos pasar a generar metas y objetivos. Bien, recuerda, la palabra clave de metas y objetivos es qué queremos lograr, qué debemos lograr. Y cuando digo debemos, no me refiero a que sea una obligación. Estoy hablando de que qué queremos lograr cuando es una intención de cambio muy particular, muy personal. Y cuando trabajes para alguna empresa, sí tenemos que pensar en qué debemos lograr, porque estamos hablando de manera general, incluyendo a muchas otras personas. Avanzamos. Entonces, hay una técnica denominada técnica del escalador, ¿bien? Que el escalador lo que hace es sí ver la cumbre, ¿correcto? Pero no establecer los objetivos desde las faldas de la cumbre hasta la cumbre, porque esto podría generar cierta frustración y llevaría a que no realizara esta actividad que tiene en mente. Entonces, la técnica del escalador es sí situarse en la cima, ¿correcto? Pero situar los objetivos no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Y esto con qué propósito? Con el propósito de que cuando llegues a la falda, ¿sí?, ya tendrás el primer objetivo que, aunque parezca muy modesto, te permitirá dar ese primer paso que poco a poco te llevará precisamente a conseguir esa gran meta. Entonces, no olviden por ahí esta técnica que es muy interesante, muy útil. Fracciona tus objetivos, pero de arriba para abajo, para que llegues al objetivo más modesto, más sencillo, pero que no te inhibirá y no frustrará tus intenciones de empezar a avanzar hacia donde quieres avanzar. Muy bien, siguiente. Llegamos a esta parte de la brecha, llegamos a esta parte del gap. ¿Qué distancia hay? Vamos a seguir con este ejemplo. ¿Qué distancia hay entre la cima de este monte y justamente las faldas? Entonces, lo que tendré que hacer es, en esa distancia que hay, generar los cómo puedo lograrlo, cómo puedo llegar allá, ¿sí? Tendré que ir haciendo pausas, tendré que llevar cierto equipaje, tendré que llevar ciertas herramientas, cierta alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, situación actual, situación deseada con sus objetivos, regreso, perdón. Situación actual con un diagnóstico claro, ¿sí? Situación deseada, establecer metas y objetivos, y responden las metas y objetivos al que quiero lograr, y la parte de estrategias y tácticas responden al cómo podemos lograrlo. Correcto, aquí ya de manera muy simplificada. Lo estratégico sí tiene que ver con imaginar escenarios, ¿correcto? Pero tiene que llevarte a la acción. Una serie de expresiones que son clichés, pero que son útiles para explicar esto, es aquello de tanto análisis genera parálisis. Es decir, diagnosticas y diagnosticas y diagnosticas, pero no te atreves a dar los primeros pasos. Entonces, habrá que actuar. O la otra es que te la pasas planeando, ¿sí?, y en ningún momento aterrizas para empezar nuevamente a actuar. Pues muy bien, vamos para adelante. Vamos con la tercera habilidad, ¿sí? Más adelante resumiré estas tres habilidades para tratar de que queden muy claras, y que si son de utilidad, pues las empieces a desarrollar. Eso es la parte más útil precisamente de esta pequeña charla. Recordando que más adelante podrás encontrar el libro ya con las 10 habilidades. Por ahí nos mantendremos comunicados y espero sea de tu interés. Muy bien. Entonces vamos a la parte de conciencia comunicativa. Esta es una habilidad más. Conciencia comunicativa, a lo mejor por sí misma no suena tan clara. El ejercicio acá es tratar de dejarlo muy claro para ti. Esta es una habilidad, conciencia comunicativa, tal vez subestimada y tal vez nuevamente malentendida, mal comprendida.
porque cuando pensamos en comunicación, tal vez, no estoy asegurando esto, pero tal vez se piense mucho en el glamour, en los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, y sí es una parte importante de nuestra sociedad. Sin embargo, aquí el enfoque es un enfoque más estratégico, que ahorita lo vamos a revisar juntos. Muy bien, entonces la conciencia comunicativa es subestimada, pero de gran impacto. De hecho, veremos un ejemplo al concluir esta habilidad, que yo creo que verás que esa conciencia comunicativa para nada es inútil y al contrario, puede ser que te brinde una mejor situación dentro de esta nueva realidad. Vamos para allá. A esta habilidad de conciencia comunicativa le puede corresponder precisamente esta metáfora, la metáfora de tejedor de redes. Bien, mencionábamos anteriormente que todo está relacionado, todo está interconectado, ¿correcto? Y más vale que nos anticipemos a ello, a que de repente nos caiga un contagio, ¿no? Que no calculamos que podría tener esas dimensiones. Recién empezó la pandemia, gran parte de la sociedad no comprendía cómo es posible que una persona pudiera contagiar a muchísimas otras. Esa es la lógica de todo aquello que tiene vida, ¿sí? Todo aquello que tiene vida está interconectado. Si hiciéramos si existiera un escáner que pudiera en este momento verificar la cantidad de interacciones, de conexiones que tienen que estarse dando en este preciso momento, tanto para ustedes como para mí, de estar sentado en esta ocasión, ustedes escuchando, analizando tal vez, yo tratando de ir hilando ideas y demás, mantenerme en una posición precisa, tratar de que los movimientos que hago estén coordinados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto implica que en nuestro cuerpo hay una cantidad no infinita, ¿no? Una cantidad grandísima de interconexiones. Una de esas interacciones que más se conocen tal vez sea el proceso de sinapsis, ¿no? El cómo se conectan nuestras neuronas a través de ciertos impulsos nerviosos, químicos y demás. Y esto sucede en todo nuestro cuerpo, ¿bien? Entonces, ¿de qué va este tema precisamente de conciencia comunicativa? Pues que seas muy consciente de que todo aquello que tiene sentido tiene vida, ¿sí? Y aquello que tiene vida, de alguna manera, está interconectado, está comunicado. Haz la analogía con alguna relación, ¿sí? Una relación cuando llega a su mejor momento es cuando existe una buena comunicación y existe una buena conexión. Si te das cuenta, cualquier relación empieza a perder calidad justamente cuando las conexiones que se dan entre las personas empiezan a ya no ser de tanta calidad, empiezan a ser más espaciadas. Entonces, de alguna manera, esto repercute para que la vida de una relación pueda llegar a morir, ¿sí? Una relación que ya está muy afectada, una relación que ya tiene muchos problemas de comunicación, sí puede morir porque la comunicación puede llegar a no ceder. Entonces, desarrollar esto en el ámbito particular y en el ámbito profesional. Ahorita voy con un ejemplo para tratar de redondear en caso de que no lo tengas absolutamente claro. Pero lo que quiero decir hasta ahora es que toda la vida implica interacción y que muchas veces nos corresponde a nosotros, ¿bien? Lograr esa interacción. Todos los éxitos que has obtenido en tu vida han sido no porque vayas solo en la vida, ¿sí? Sino porque has sabido conectar con quien tienes que conectar y de esta manera sigues justamente avanzando. Muy bien, conciencia comunicativa, ¿sí? Lo que habrá que saber aquí es cómo conectar, cómo articular, cómo interrelacionar y cómo integrar las partes. Y las partes me refiero a todo, ¿sí? Ahorita yo estoy tratando de conectar con cada uno de ustedes, ¿sí? Más adelante ustedes tratarán de conectar conmigo. Y esto tiene que ver también con aprender a diseñar alianzas. Comúnmente cuando se hablaba de estrategia, se hablaba exclusivamente de confrontación, de vencer al otro. Hoy en día se requiere más diseñar estas alianzas estratégicas, no ir solos en el mundo. Sí hay posibilidad de poder amalgamar tus talentos con los talentos de otra persona. Esto pasa con el siguiente punto, fusionar talentos. ¿Bien?
un equipo de fútbol, y no me voy a referir mucho a lo sucedido el día de ayer porque me extendería de más, pero un equipo de fútbol precisamente tiene que ver con fusión de talentos, no tiene que ver con personajes futbolistas aislados, ¿sí? Hay futbolistas aislados que funcionan excelentemente bien en un equipo, pero en otro equipo nada más no lucen y el equipo se convierte en un fracaso. Entonces, todo esto tiene que ver con desarrollar esta conciencia comunicativa. Todo está conectado y lo que está conectado genera vida y lo que genera vida genera beneficios para todos lados. Muy bien, encontrar puntos de coincidencia. Esto se convierte en más que necesario. A veces pensamos en los demás meramente como contrarios, como opositores. Sin embargo, sí hay siempre puntos de coincidencia y a partir de ello podemos hacer mucho. Nuevas posibilidades siempre traen nuevas propiedades. Bien, esto se da desde la propia concepción de un ser humano. La propia concepción es dos posibilidades, ¿sí? Un óvulo y un espermatozoide generan propiedades antes inexistentes y este primer encuentro es un encuentro de comunicación. Entonces vean lo valioso de este nivel de conciencia. Muy bien, este ejemplo muy rápido, ¿correcto? ¿Cuál es el éxito de esta marca tan poderosa? Por ahí tiene sus altibajos, ahorita a lo mejor no es su mejor momento, pero sin duda por mucho tiempo ha sido una marca sumamente exitosa. Pero resulta que este señor, ¿sí? Steve Jobs, él pensó de manera distinta, él pensó a nivel de conciencia comunicativa. Él no pensó en crear gadgets, ¿sí? Él no pensó en crear celulares, tabletas, teléfonos, relojes y demás. Él pensó en que el éxito era generar un sistema de intercomunicación. Es decir, crear todo un sistema, vean aquí las posibilidades de generar una conciencia comunicativa, crear un sistema que le permitiera a un ser humano, a una persona, ahora sí, tener sus diferentes gadgets, una computadora, un teléfono, una tablet y un reloj, ¿sí? Interconectados entre todos ellos. Ese fue el verdadero éxito de Steve Jobs. No pensar en sacar celulares de forma aislada, no pensar en sacar computadoras de manera aislada, sino de manera sistémica, de manera integral, con una conciencia comunicativa, entender que si él lograba conectar todos estos gadgets para el beneficio personal y profesional de una persona, justo en ese momento su empresa sería exitosa. Y pues ya vimos que lo logró. Entonces, uno de muchos ejemplos que ya en la práctica se convierten realmente en relevantes. Muy bien, vamos acercándonos al desenlace. El éxito de cualquier persona u organización es saber relacionarse con su entorno. Y repito, no estamos aislados, ¿sí? Esto es algo que tendremos que seguir desarrollando. Nadie puede ir solo por la vida. Tarde o temprano tendrá que interactuar de manera eh, accidental o de manera planeada. Entonces, si podemos planear la cantidad de interacciones que podemos desarrollar durante nuestra vida profesional y nuestra vida personal, vamos a invertir el orden personal y profesional, desde luego que estaremos en mejores condiciones de gozar todo lo que nos permite gozar este mundo que aunque parezca de cabeza, de verdad tiene mucho de disfrute. Y ese es el propósito precisamente. Muy bien, ahora sí, vamos a redondear, vamos a ir concluyendo para con todo gusto escucharlos o ver si tienen alguna duda, alguna inquietud, con todo gusto lo resuelvo. Muy bien, entonces la primera habilidad con su correspondiente metáfora. Enfoca conscientemente. Trata de ver la realidad tal y como es. No la filtres de manera automática a partir de tus experiencias previas. Sé que esto es muy difícil, pero justamente hacia allá tendremos que desarrollar este esfuerzo. Trata de no comparar situaciones anteriores con la situación que puedes estar viviendo ahora, porque esta situación de ahora puede estarse contaminando y puede no dejarte ver de manera clara. Entonces, enfoca consciente. Recuerda, según ves el mundo, así piensas y así actúas. Si lo ves de una manera muy clara y si lo ves de una manera más neutral, de verdad que no será tan catastrófico como muchas veces solemos verlo. Siguiente, segunda habilidad con su metáfora correspondiente. Sé un diseñador de estrategias, ¿sí? Analiza las situaciones tal y como están ahora. Ahora, trata de generar un pequeño diagnóstico que te permite identificar problemáticas, oportunidades. Puede ser desde tu persona,
o puede ser ya en el ámbito profesional. Entiende cómo está la situación, entiende cómo están sucediendo las cosas. Y esto te permitirá dar un salto e imaginar un escenario que sea mejor que el escenario actual. Y justo ahí es donde tienes que preguntar, ¿qué quiero lograr? Y cuando preguntas, ¿qué quiero lograr? La respuesta al que ese será tu meta, esos serán tus objetivos, ¿sí? Y para poder llegar a reducir la situación actual, esa brecha, y llegar a la situación deseada, el diseño estratégico se convierte en fundamental. Es decir, las estrategias te ayudarán a responder al cómo puedo llegar allá, ¿correcto? Entonces, aquí la segunda habilidad con su correspondiente metáfora. La tercera habilidad, tejedor de redes, ¿sí? Dotar de sentido las partes, relacionarlas, crear interacciones de calidad. No veas de manera aislada, siempre ve todas las posibilidades que existen de relacionar no solo personas, de relacionar productos, de relacionar situaciones. Entonces, cuando tú relacionas y agrupas, sí puedes lograr alianzas estratégicas y también puedes generar y fusionar talentos, que estos talentos fusionados se convierten en propiedades antes inexistentes. No olvides esta esencia de la vida. Un óvulo y un espermatozoide, al establecer contacto, al interconectarse, producen propiedades antes inexistentes. Entonces, esa es parte precisamente de la conciencia comunicativa. Sé un tejedor de redes. Muy bien, con toda honestidad, bien, ya para ir redondeando, para ir concluyendo, ¿qué te dices ante lo que sucede? ¿Sí? Te dices, esta es una catástrofe y no podré de ninguna manera enfrentarme a ella y no podré sacar nada adelante, ¿bien? O al contrario, ¿sí? Te das la chance, te das esa oportunidad de tratar de relajarte, de pensar y de ver qué posibilidades se generan. Generas interacciones y creas nuevas propiedades, ¿no? ¿Cómo ves el entorno? ¿Sí? ¿Cómo te sitúas ante ciertas situaciones? Entonces, estas preguntas tienen un matiz que te permitirá comprender más tu entorno y que tiene una apreciación más estratégica y no solo reactiva. Lo reactivo es muy impulsivo, lo reactivo tiene un alto nivel de inconsciencia. Entonces, con esta serie de preguntas te ayudarás a situarte mejor y ya sabes, aquí lo interesante es situarnos mejor ante esta nueva realidad. La nueva realidad requiere estrategias que conecten el mundo. Nada está aislado, ¿sí? Y que lo conecten de manera adecuada, de manera correcta. Esto implica precisamente y por supuesto precisar en el tema. Sin embargo, por aquí dejo ya estos rasgos a partir de lo que he estado hablando y posiblemente te hagan clic. La nueva realidad requiere en particular estrategias de comunicación, ¿sí? Estrategias de comunicación que ayuden a las organizaciones de todos los colores y de todos los sabores. Empresas grandes, micros, enormes, ONGs, ¿por qué no? El nivel de intervención también es a nivel familiar. El nivel familiar es una pequeña organización, aunque sean solo dos personas. Esas dos personas están tratando de lograr objetivos comunes. Y si no están buscando lograr objetivos comunes, si ya no existe esta posibilidad de mantenerse comunicados, pues esto llegará a su fin. Y pues no hablar, esa sería una decisión y sería parte de una situación que se puede dar. Puedes también, insisto, generar estrategias de comunicación individuales para personas. En fin, hay un gran etcétera de cómo como estratega de comunicación precisamente puedes tener esos alcances. Muy bien, indudablemente, ¿sí? Muchas veces tenemos el ánimo de cambiar el mundo y muchas veces ese ánimo se viene abajo. Pero una forma interesante de mantener ese ánimo es sin duda que los cambios los generes en ti mismo. Esos cambios en ti estarán de alguna manera impulsando pequeños cambios en corto a las personas más cercanas en ti y esto se empezará a ser más amplio y más amplio. Recuerda, nada está aislado, todo está interconectado, así como un virus que se dio en un lugar muy lejano, ¿sí? Y esto sonó muy de película de Disney, ¿no? Así como algo sucedió en algún espacio distinto al nuestro, pues también los buenos motivos, tus buenas intenciones personales irán poco a poco abriendo más espacios. Pues muy bien, ya para redondear esto, la nueva realidad requiere una nueva generación de estrategas.
¿Te sumas? Es una pregunta que puede estar muy clara, llevada hacia una gran invitación. Pues muy bien, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que este tiempo invertido haya sido de utilidad y que aquello que sacrificaron por estar acá, pues realmente no sea de lamentarse. Al contrario, que sea algo que digan, bueno, valió la pena estar por acá. Espero que así sea. Correcto. Pues muy bien. Yo soy coordinador de esta maestría en Dirección Estratégica y Comunicación y todo el sentido que traté de generar a partir de estos conceptos y de estas habilidades que fui exponiendo son en general el contenido precisamente de este tipo de programas. Muy bien, aquí mis datos i.guarneros@lasallistas.org.mx o también israel.guarneros@lasalle.mx. Muy bien, y por acá mi buen compañero y amigo José Alfredo Hernández tendrá algo que explicarles brevemente. Muchas gracias y no me desconecto. Aquí estoy, por supuesto, atento por lo que quieran conocer. Con todo gusto lo platico. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a Gracias. todos por aquí, por estar participando de este webinar. Yo soy el asesor educativo encargado de la oferta de FAMADIC, que incluye la maestría de Dirección Estratégica de la Comunicación, la maestría en Estrategia e Innovación en Marcas y la especialidad en Branding. Quiero invitarlos, vamos a tener un examen de admisión para este 25 y 26 de junio, examen totalmente en línea. Pueden ver aquí la calidad de los profesores, que no es poca. Son profesores con una experiencia significativa y que van a enriquecer mucho su panorama laboral. Son mis datos, alfredo.hernandez@lasalle.mx y mi WhatsApp 5514 51 85 62. A estos dos medios me pueden enviar la petición de la información, ya sea de la oferta completa o de algún programa en específico. Yo les haré llegar la información y también les daré todos los detalles sobre el proceso de admisión, que incluye un examen, una entrevista con el doctor Guarneros y un par de detallitos más. Seguimos con ustedes. Va la sección de preguntas y respuestas. Espero que sigan acompañándonos para poder cerrar con broche de oro esta participación. Gracias, doctor. Gracias, Alfredo, y pues abiertísimo, dispuesto a poder escuchar lo que nos dicen por acá. Muchas gracias. Vamos comenzando con las preguntas. Nos dicen, ¿cómo podríamos entonces definir lo contrario a ocio? Bien, lo contrario a ocio es lo que creemos muchas veces que es el ocio, ¿no? Algo ocioso que en sentido estricto no es ocioso, es tal vez pasarte, no solo una tarde, digo, todos tenemos derecho a no hacer absolutamente nada y de hecho es una obligación para todos no hacer absolutamente nada en algunas ocasiones. Entonces, lo diferente al ocio es que regularmente pases tu tiempo sin profundizar en algo, es decir, simplemente como que chateas, simplemente como que estás en Facebook, simplemente como que descansas pero no descansas y estás cambiando tu atención de un canal a otro, de tu celular a la tablet, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería contrario al ocio. Entendiendo que el ocio, si lo resignificamos, es precisamente ese espacio que te das donde eres muy consciente y donde profundizas en conocimientos que te pueden enriquecer, ¿no? Y que de hecho el futuro te lo va a agradecer. Es decir, todo lo que hagas justamente hoy, ¿sí? Por ahí algunos dirían pagará factura. Bien, entonces, pues qué mejor que te reditúe en intereses altos y no que te lleve a la quiebra el futuro por no actuar desde ahora. Espero te haya quedado claro. Nos preguntan cuál es el nombre de su libro. Estoy justamente en ello. Denme oportunidad. De hecho, saben que en esta parte del proceso creativo, justamente la última parte y la parte más cuidada es precisamente el título, ¿sí? Es decir, porque en el título tienes que transmitir una comprensión clara de qué va el libro, pero indudablemente el libro va de
tal vez sean 10 habilidades personales para librar bien esta nueva realidad. Algo así, no lo sé, pero si mantienes comunicación conmigo, por ahí le damos seguimiento. Gracias. Nos preguntan, soy comunicólogo con especialidad en mercadotecnia estratégica. Me dedico a dar consultoría en servicio al cliente. El lograr que los clientes enfoquen conscientemente la situación real que viven me ha sido muy complicado. ¿Lo ven muy catastrófico o lo ven muy claro? ¿Cómo me recomiendas establecer una estrategia en este sentido? Por supuesto, esa es una labor dificilísima que tenemos, eso es indudable. ¿Por qué? Porque el ser humano casi predispone para pensar de manera catastrófica y no dudo que en ocasiones sean malas las situaciones. Es decir, si tú estás trabajando con un empresario y que el empresario tiene problemas hasta para pagar con una nómina, obviamente esta es una situación mala, esta es una situación difícil, pero lo primero que habrá que hacer es ayudar a diferenciar entre lo malo y lo catastrófico. Bien, la labor inicial, sin lugar a dudas, es convencerte a ti mismo de esta realidad, ¿sí? Y en consecuencia persuadir a las personas con las que trabajarás precisamente de esta realidad. Muy brevemente, para tratar de ser más claro, un ejemplo es que en alguna ocasión esta empresa no estaba dispuesta al cambio y era una empresa muy familiar. Entonces les dije, señores, regreso en 5 minutos. Por favor, cuando regrese, quiero que me digan para cuántos años más quieren que esta empresa siga manteniendo a sus próximas generaciones. Porque así como va la situación, posiblemente la próxima generación ya no goce de este beneficio. Regresé y los semblantes eran distintos. Había ahora sí preocupación, ¿sí? Pero también había disposición por, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y demás. Entonces, es un tema absolutamente de persuasión y te deseo toda la suerte. Si por ahí me contactas, veremos más a fondo de qué trata el asunto. Gracias. Si yo considero que no soy muy bueno para hacer un autodiagnóstico, ¿tienes alguna recomendación o método para aprender y mejorar a ser más eficiente al hacer un autodiagnóstico? Correcto, sí, sin duda alguna, ahora el tiempo no nos lo ha permitido, pero sí hay una forma muy útil de generar un autodiagnóstico. Eh, Tendría que invitarte a que revisaras algo de lo que he escrito o contáctame y en corto podemos profundizar un poquito más. Con todo gusto, gracias. ¿Recomiendas alguna técnica de autoanálisis para la primera metáfora? Sí, indudablemente mantenerte muy consciente. Y no es que entremos aquí a un escenario zen, ¿no? Es decir, antes de iniciar no encendí incienso y creé un escenario de esa naturaleza. No estaría mal, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? El mantenerse absolutamente consciente te puede ayudar a encontrar esta parte que muchas veces está extraviada. ¿Qué quiero decir en particular? Hacerse consciente no es necesariamente meditar, reitero, con incienso encendido y con una túnica de cierto color. El hacerse consciente es tratar de dejar de situarse en el pasado y en el futuro. Mientras más consciente estés de la situación actual, te permitirá ver con mayor claridad. Pero insisto, son temas complejos que por ahí queda mi contacto y con todo gusto podremos profundizar un poco en ello. Gracias. Muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas. No sé si gusten cerrar con algo más. No, simplemente agradecer mucho, hacer la invitación tal y como se habla de esta metáfora de conciencia comunicativa. Todos estamos intercomunicados, que quede esta comunicación abierta y lo que requieran, por favor, escríbanme, contáctenme y pues si alguien decide ser un estratega del siglo XXI avanzadito, pues bienvenidos. Aquí está la maestría en Dirección Estratégica y Comunicación. Entonces, seguimos comunicados. Muchas gracias, Mayela. Muchas gracias, Alfredo.
Gracias y gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Damos por finalizada esta sesión y excelente tarde. Gracias a todos. Un placer. Chao.